Monumental estadio del Real Madrid al que se acaba de adicionar el enorme graderío que se ve al fondo y ante más de 90.000 espectadores a quienes no arredra el intenso calor, los equipos del Barcelona y el Valencia van a disputar la Copa de su Excelencia el Jefe del Estado. Ambos equipos reeditan la final 2 temporadas después. El público les dedica el cariñoso homenaje de sus ovaciones. Fue un partido fenomenal, el campo atibarrado, allí no cabía ni un ánima. De Valencia entonces no habían medios. Así como ahora hay autobuses, autocares, hay aviones, entonces gente fue con motos, pero no motos de las de ahora, motos de aquellas. Fueron con bicicletas, fueron con camiones abiertos, camiones que no tenían nada, y fue toda Valencia. Íbamos como víctimas, pero total, hombre, y les metimos 3-0. Frente a la tribuna principal, los dos equipos aguardan con impaciente optimismo la iniciación del partido. El árbitro, señor González Echeverría, ordena el saque de centro. Lo realiza el Barcelona, que en los primeros momentos se vuelca sobre la portería levantina. Pero a los 13 minutos, una jugada que inicia Buqué y Badenes facilita Fuertes el primer gol, rematando de impresionante tiro a la media vuelta. Antes había tenido el Barcelona una clara oportunidad en un soberbio remate de César que salió fuera. Comienza la segunda parte. El equipo catalán no tiene su tarde feliz y se ve desbordado por el juego de sus contrarios, que realizan una gran exhibición tanto en la defensa como en el ataque. A los 24 minutos de este tiempo, Fuertes centra en corto y Badenes logra el segundo gol que Velasco no puede evitar por el empalme fulminante del ariete levantino. Ahí viene corriendo ese diablillo de extremo. La maña de Mañó se pone aquí de manifiesto al hacer ese medido pase al interior Fuertes, que en difícil posición tira entre Velasco y el poste y marca el tercero y último gol de la tarde. Badenes besa al balón, aunque este se resiste. Seguer disgustado. Y Fuertes sufre el aplastamiento de la efusividad compañeril. El justo triunfo valenciano queda así rotundizado. El Barcelona en los primeros minutos nos tuvo agobiados. Pero ya en un contraataque, Pasiego me la pasó a mí. Y desde fuera del área, con aquel balón y con aquellas botas, desde fuera del área, con la izquierda, fue al ángulo. Ese fue el primero. Luego el segundo fue una internada de Mañó y mía, que se ve ahí, aunque poco, que yo me desmarco de interior derecha a extremo derecha y él me la da. Y yo se la meto por el palo corto al portero. Pero tiene una explicación, ¿eh? Minutos antes, la misma jugada, lo normal es que de ahí tires el pase atrás. Y cuando yo tiro el pase atrás me veo que el portero hace así, queriéndome decir qué bobo eres, ¿no? Pero es que a la segunda ocurre lo mismo. Y cuando yo hago para centrar, él se sale y entonces por el palo ese le meto yo el gol. Termina el partido y sus excelencias estrechan la mano de Monzó, capitán del equipo vencedor, haciéndole entrega al jefe del Estado del preciado trofeo que lleva su nombre. El defensa central valenciano desciende por las escalerillas del graderío y es hifado en hombros de los entusiastas que le pasean por el campo. Y cuando ganamos el partido y Monzó subía a coger la copa, le dijo: muchas gracias, Pachi, al caudillo. ¿Al caudillo? Sí, al caudillo sí, a Francisco, ¿no? Francisco Franco. Pues muchas gracias, Pachi. Una cosa del día ese se lo tolera el jefe, si no, el otro día a lo mejor le pega un tiro. Pero le cogió la copa y dijo: gracias, Pachi. Y este tío dice: don Jacinto, si ganamos el partido me dejas subir al alguero. Dice: si ganamos la final te dejo subir hasta el cielo. Y el tío estaba cojo perdido, se ve que 5 o 6 personas le auparon arriba del alguero. Y allí estuvo una media hora, arriba del alguero sentado. Estaban los fotógrafos captando la entrega de la copa a Monzó, el caudillo y demás, y yo es cuando me subo por la parte lateral, que entonces ahora no se puede subir, porque antes había un hierro que aguantaba el larguero, ahora no, ahora están los 3 palos y la red está cogido con un cable, ¿eh? Pues subí y me senté y entonces muchos fotógrafos vinieron para allá. Después de acabar eso, y lo malo fue para bajar, ¿sabes? Porque eso, la altura que tiene 2,44, como estaba el palo aquí, prácticamente caí en cabeza. Y luego el año, como fin de esto, te puedo decir que al día siguiente vamos al Pardo,
a darle la copa al Generalísimo y él te la da, vamos, de la propiedad. Hay un vino de honor y esas cosas, y estando allí el caudillo, que era bajito al lado mío, ¿y dónde está ese chaval que me quitó los fotógrafos? Es un detalle que eso me queda grabado. Nosotros quedamos campeón y aquí está especificado 11.000 pesetas. Nos avisan, pasar a cobrar la copa. Y pasamos a cobrar la copa y en vez de las 11.000 nos quitan 2.500. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Dice, sí, es que la insignia vale 2.500. Esta. Nos fuimos y luego nosotros nos reunimos y dijimos, hombre, esto no hay derecho. Esto, por lo menos, que nos regalen la insignia. Y fuimos y les hicimos ver a los directivos, les dijimos, oye, y nos devolvieron las 2.500. Pero en un principio, esta insignia se la cobraron. Fíjate ese club, la peseta como la miraba, ¿eh? Fíjate.